según tengo entendido, la clase de hoy es la clase 5 del ciclo 6. ¿Ya? Entonces nos quedan la mitad del ciclo 6 más 2 ciclos completos. Eso es lo que nos faltaría. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ujú. ¿No? Ok. ¿Cuántas clases tiene cada ciclo? Son 8, serían 16 más 4, 20. 20 horas más Ah, que ya. clases. Ahora, ¿hacemos 2 horas o 1 hora? Hoy una. Ok. Entonces, quedamos en el contenido de la clase 6.5 del ciclo 6. ¿Están viendo mi pantalla por casualidad? Sí. Ya, entonces yo acá he abierto este libro. Ok. Entonces lo último que revisamos, según lo que yo anoté, es el imperativo, ¿ya? El modo imperativo. ¿Se acuerdan lo que es el imperativo? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'est le mode impératif en français? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer qu'est-ce qui est l'impératif quand même? Qu'est-ce qui est l'impératif? Qu'est-ce qui est l'impératif pour vous? Voilà. Qu'est-ce qui est l'impératif? C'est une temporalité, c'est un mode. C'est quoi alors? C'est quoi l'impératif quand même? ¿Eso es un modo? Oui, c'est un mode. C'est un ¿Es un mode, modo? oui, c'est un mode associé à donner des ordres. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est un mode associé à donner des ordres. Donner des ordres. Qu'est-ce que c'est donner des ordres? ¿Dar órdenes? Mhm. C'est un mode associé à donner des ordres. Es un modo asociado a dar órdenes. Ya, ustedes saben eso, no se les voy a explicar. Entonces, ¿se acuerdan que el imperativo tiene personas? Ciertas personas, no todos, ¿cierto? No todas las personas pueden ser imperativos, ¿cierto? Básicamente las personas eran tu, nous, vous. No hay más. ¿Puedo ser imperativo conmigo mismo? No. ¿Puedo ser imperativo con él? No, no puedo. Porque si soy imperativo con él o con ella, ese él o ella se transforma en un tú, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Ya. Bueno, esto es a modo de repaso nomás, porque la clase de hoy corresponde al passé composé. Vamos a hablar de pasado nuevamente, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de passé composé hace un tiempo? Ahora vamos a seguir hablando de passé composé, pero de otra forma. El passé composé, habíamos dicho que era una de las etapas complicadas del francés, porque es otro estilo, digamos, de lógica, ¿ya? Ustedes saben que el español solamente tiene un verbo auxiliar. ¿Cuál es ese verbo auxiliar para el pasado compuesto? ¿Qué es el pasado compuesto? ¿Mm? ¿Qué verbo tú usas para conjugar en español un pasado compuesto? ¿Mm? ¿Cuál es el verbo que tú usas? ¿No usan pasado compuesto en español? Yo he estudiado. ¿Mm? Ustedes han estudiado. ¿Qué es el verbo que está conjugando ahí? El auxiliar entre la persona y el verbo de interés. ¿Cuál es ese verbo auxiliar? Ujú. El avoir y el être. A ver, estamos hablando de español, que en francés es avoir. Pero sabemos que en francés tenemos dos opciones, avoir o Être.
être. Ah, Avoir. Entonces, esa es la complicación. ¿Cómo sé cuándo uso avoir? ¿Cómo sé cuándo uso être? Eso yo se los expliqué ya. Ahora vamos a ahondar un poco más. ¿Ustedes saben algo? ¿Tienen alguna idea? Deberían saber. ¿En qué caso uso avoir y en qué caso uso être? Cuando hablamos de passé composé. Mhm. Est-ce que quelqu'un a décidé? Décidé? Oui? Non? Quand j'utilise avoir, quand j'utilise être, par exemple. ¿No? ¿No hay ideas? Hola. ¿De verdad no estudiaron nada en este mes? Pensé que iban a aprovechar un poco más el tiempo en eso, ya que no habían clases. Podríamos haber repasado lo que se aprendió, ¿cierto? el être. Mm. No, ahí no estoy segura, pero son como cuando uno Usos. usa las acciones de movimiento. Mouvement. Quoi d'autre? Quoi d'autre, Maya José? Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour exprimer qu'est-ce qu'on fait avec être en tant que verbe auxiliaire? Mouvement et Pronomino. changement d'état. Un changement d'état. Non. Changement d'état. Pronomino. Quoi d'autre? No se escucha, ¿cierto? No, por si. ¿Se escucha? No, creo que no. Aquí estoy haciendo. Entonces tenemos esos casos para el verbo como auxiliar. Mouvement, changement d'état et verbe pronominaux. Et qu'est-ce qu'on fait avec avoir? Bah, tous les restes. Todo el resto que no sea movimiento, cambio de estado y prenominales, se usa avoir. Uno, dos. O sea, podemos decir que la mayoría de las veces vamos a usar avoir. ¿O no? Sí. Sí. Solo hay que considerar estos casos cuando tenemos el verbo auxiliar être. Changement d'état, mouvement et verbe pronominaux. ¿Mm? Ok, los voy a hacer leer de inmediato. Vamos a leer esta historia. Es como una... No es una historia, esto es como un reportaje de una revista. A ver, yo voy a leer todo este primer párrafo y el segundo párrafo que dice une famille d'artistes lo van a leer ustedes, ¿ya? ¿De qué se trata esto? ¿Ustedes conocen alguna de estas personas? Son súper famosos, ¿ah? En el mundo francés, son actores, ¿ya? Marion Cotillard, ella es la que interpretó a la Edith Piaf en la película La Mom. No sé si la conocen. ¿Se escucha, cierto? ¿O no? Sí. ¿Ustedes me escuchan a mí? Lo que estoy hablando. Ah, sí. Perfecto, ya. Sí, Bueno, sí, esta sí. actriz súper conocida e interpretó a Edith Piaf. ¿Saben quién es Edith Piaf o no? No te escuché su Una nombre. cantante. Ya, ya. Sí. Se van a ir a Francia, ¿no? ¿O cambiaron los planes? No. No, ya, ya, ok. Ok, Marion Cotillard a donné naissance à son premier enfant. C'est moi qui va lire d'abord. Je veux lire le paragraphe qui parle des riches, beaux, célèbres et taureaux. Et vous allez lire une famille d'artistes. Donc, ils forment un des couples le plus amour du cinéma français. Ils se sont rencontrés en 2003 sur les tournages des Jeux d'enfants réalisés par Jean Samuel. Et leur histoire est devenue officielle en 2007. Le petit Marcel est né le 20 mai dernier.
3 jours avant la fin du Festival de Cannes. Et c'est pour cette raison que l'actrice n'est pas déplacée pour faire la promotion de son premier film, son dernier film. Faut-il rappeler que Marion Cotillard a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice en 2008 pour son rôle d'Edith Piaf, voilà, dans le film L'Amant. Le choix du prénom Marcel pour les bébés est un hommage à Marcel Cerdan, les grands amours de Piaf. Verbos en pasado. ¿Pueden reconocer en lo que yo acabo de leer? Ese es el objetivo de esto, digamos. Passé composé. ¿Reconocen verbos en passé composé en este texto? Denme Euh, rencontrer. Ah, ils se sont rencontrés en 2003. Esa es la frase completa. Ils se sont rencontrés. Y qué buen ejemplo, porque este es un ejemplo que utiliza être o avoir. No puedo hacer eso, me estresa ya. En esta frase, ¿qué estamos usando como auxiliar? Ils se sont rencontrés en 2003. Avoir. No. No, no, no. ¿Dónde está avoir ahí conjugado? No existe ahí avoir. Ils se sont rencontrés en 2003. Ils se sont. Ils se sont rencontrés. ¿Dónde está el verbo avoir ahí? 2007, 2007, Si me dices cuál es, yo lo puedo buscar. 1960. A ver, ils se sont rencontrés. Esa es la frase que nos importa. ¿Lo podemos analizar? Ils se sont rencontrés. ¿Qué es esto? ¿Pasé composé? ¿Futuro? No pasado. Ya. ¿Qué pasado es ese? Veamos, ¿cuál es el verbo en indicativo? Indicativo. No me digan que todavía no saben lo que es el indicativo. ¿Cuál es el verbo en indicativo? Allí, importante. ¿Cuál es el verbo que se está conjugando? ¿O cuáles son los verbos? ¿Cuál es el auxiliar y cuál es el verbo principal? ¿Mm? ¿Qué significa se rencontrer? ¿Qué significa se rencontrer? Reencontrarse. Ya. ¿Qué tipo de verbo es ese? Es pronominal. ¿Qué dijimos de los verbos pronominales? ¿Con qué se conjuga un verbo pronominal y cuál es el auxiliar en el caso de un verbo pronominal? ¿Cuál es el auxiliar para los verbos pronominales? Lo acabamos de hablar. Hace una diapositiva atrás. Ya. Entonces, ¿cuál es el auxiliar para esta frase? ¿Cuál es el auxiliar para esta frase? Lo acabas de decir. ¿En qué forma está conjugado être en la frase? ¿Por qué son? ¿Qué son? Son, ¿cierto? Ellos son.
Este es el auxiliar. Este es el verbo. Ellos se encontraron Ils se sont. o ellos se han encontrado. ¿Estoy usando avoir o être? Être. Ya, porque en español tú usas avoir. Tú dices ellos se han encontrado. ¿O no? O tú dices ellos se son encontrados. Bueno, tú dices en Se han. español ellos se han encontrado. ¿Cuál es el verbo auxiliar en esa frase? Han. Han, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el verbo? Ahí. Esto es español, ni siquiera es francés. Es una pregunta en español. Han, ¿a qué corresponde? ¿Cuál es el indicativo de han? El verbo de origen. Han, yo he, tú has, él ha, nosotros sabemos. ¿Mm? Ok. Vamos a hacer clases de español. A ver. Pero dijimos que esta frase usa être. Claro, porque es francés. Y en francés tenemos dos opciones, être o avoir. Pero como es una frase que usa verbo prenominal, yo sé que el auxiliar va a ser être. ¿Lo entienden ahora? Auxiliar. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Ok. Necesito otro ejemplo, por favor, dentro del texto. ¿Dónde está el texto? Ya. Siguiente ejemplo. María José dijo el primero, ils se sont rencontrés. Perfecto, eso es una frase con passé composé que utiliza el verbo être como auxiliar para ellos. Ahora, ¿cuál es el siguiente ejemplo? Passé composé, estamos hablando de passé composé. Nada más. ¿Cuál es el siguiente ejemplo, la siguiente frase que utiliza passé composé? Yo la estoy viendo en el primer párrafo. ¿No? Parece que no. No, ¿no pueden reconocer la siguiente frase? Me sais pas déplacer. Ah, no te entendí, María José. ¿Me puedes repetir, por favor? La frase que dice la actriz ne s'est pas déplacée. Ah, ya, pero esa viene después. En el primer párrafo tenemos otro. Leur histoire est Ah, devenue. Leur histoire est devenue. ¿Qué significa eso? Leur histoire est devenue. ¿No? ¿Ni idea? Su historia. Ya. ¿De quién es la historia? Esa es una pregunta importante, porque leur es un su especial. ¿De quién es la historia? Tú me dices su historia, ya, pero su de quién. ¿La historia de quién? De ellos. De ellos, exacto. Y su de ellos, historia, est devenu. Qu'est-ce que c'est devenu? Être devenu. Es como convertirse, volverse. Se hizo. Exacto. Se volvió, se convirtió oficial o se hizo oficial. Pero es un passé composé, porque estás usando el verbo devenir con el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar ahí?
No me hagan decirlo ahí, por favor. ¿Cuál es el auxiliar de esa frase? Se le olvidaron los verbos avoir y être, parece. Definitivamente. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous savez, ils sont. Se les olvidó eso. ¿Cuál es el auxiliar de la frase et leur histoire est devenue? ¿Cuál es el auxiliar? Être. Sí, pero conjugado ¿en qué forma? ¿Cuál es la forma de être que tú estás leyendo ahí? Porque no es être. Claro, es être, pero está conjugado. Être está conjugado ahí. ¿Cuál es la forma de être en esa frase? Quelle est la forme utilisée du verbe être dans la phrase? Mhm. Eso es être. Se les olvidó. ¿Se acuerdan de eso, no? Lamentablemente no podemos volver tan atrás. Por tiempo. ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan de eso. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, más o menos. No, no se acuerdan. Definitivamente no se acuerdan. Porque no me responden con seguridad. Ninguno de los tres. Entonces, yo les preguntaba cuál es el auxiliar utilizado en esta frase y es être, pero ¿en qué forma? En la forma e. ¿Por qué? Porque es leur histoire, es la historia de ellos y la historia de ellos es il o él, ¿cierto? Tercera persona. Leur histoire est devenue. ¿Por qué estoy utilizando être en esta frase? Por favor, explíquenme. ¿Por qué? ¿Por qué es être es mi auxiliar en esa frase con passé composé? ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener un verbo para que sea utilizado con passé composé? ¿Por qué está hablando de ellos? No. Yo utilizo être como auxiliar en ciertos casos. Mouvement, changement d'état, verbe pronomino. ¿Cuál es ese caso acá? ¿Qué es eso? ¿Cuál es ese verbo en infinitivo? De hecho, ese verbo existe en español. El mismo. ¿Qué es devenir? Ahora. No. Devenir es un verbo. Devenir. ¿Ustedes no usan el verbo devenir en español? ¿No? Ya. Poco, Devenir. pero es como un cambio de estado. Ah, perfecto. Eso es lo que tienen que hacer más rápido. Ah, devenir. Devenir. ¿Devenir qué es? Es convertirse en algo, ¿cierto? Devenir es pasar de un estado a otro, o convertirse en algo, o volverse algo. Esto me lo dijeron antes.
¿Ya? ¿Se entienden este ejemplo ahora? Sí, sí, sí. Ok. Tercer ejemplo, por favor. Sigamos avanzando. Luego, ¿cuál es el siguiente ejemplo de verbo utilizado en passé composé en ese texto? ¿No? ¿Se lo digo yo entonces? Le petit Marcel est né le 20 mai dernier. Est né. Est né. Lo mismo. Nació. Él nació. Être. Il est. ¿Qué significa esa frase? El pequeño Marcel nació. Nació. Mm, tú me usaste el pasado simple, pero yo te estoy pidiendo el compuesto. Él nació. No, eso no es compuesto, eso es pasado simple. Lo que tú me estás diciendo. Y lo entiendo, porque la gente en Latinoamérica usa el pasado simple más que el pasado compuesto. No así en España. Él nace. No, él ha nacido. Él ha nacido. O él es nacido. Tú también puedes decir él es nacido. De hecho, en España la gente usa eso. Yo soy nacido en 1990. ¿Se entiende, cierto? Mm. Soy nacido. ¿Cuál es el verbo auxiliar en esa frase, por favor? Eh, Ya, que corresponde al verbo infinitivo. Ya, verbo être como auxiliar. ¿Por qué estoy utilizando être en esa frase? ¿Qué pasa con ese verbo? ¿Qué tipo de verbo es? D'abord, qui est le verbe? ¿Cuál es el verbo ahí? No me digan ne, porque ne es el conjugado. ¿Cuál es el verbo en infinitivo? ¿Entienden esa frase? Il est né. ¿Conocen este verbo? Être. No, yo no lo conocía. Ya. Naître es nacer. Il est né. Naître es nacer. El pasado participio es ne. ¿Ya? Mhm. ¿Por qué estoy utilizando avoir, perdón, être en lugar de avoir en esta frase? ¿Me pueden explicar eso? ¿Qué pasa con el verbo ahí? ¿Qué tipo de verbo es? Otra vez se lo tengo que explicar. Volvemos a la primera. ¿Qué pasa? ¿En qué casos uso el verbo être? Changement d'état. Entonces tú me dices que naître es changement d'état. Sí, correcto. Cierto, tiene sentido. O sea, tú cuando naces es un cambio de estado, ¿cierto? Mm. Es como morir. Es algo como heavy, ¿cierto? En términos de cambio de estado, ¿cierto? Se entiende. Sí. Ya, entonces estoy utilizando el verbo être porque el verbo que tengo que conjugar es de cambio de estado. ¿Les parece muy complejo esto del pase composición, no? Parece que sí. sí, Pero esta caleta. es, Es igual esta es la regla. pero Yo les había dicho que el pase composé es lo más complejo del francés para un hispanohablante. Porque no es la misma lógica. Pero lo que pasa es que con el tiempo, a mí me pasa eso, es que me hace sentido la lógica del francés. Porque yo te puedo decir, yo soy nacido. Y yo lo uso, de hecho.
para mí en mi cerebro ya me veo piteado, ya tiene sentido decir eso. ¿Cachai? Pero la idea es que a ustedes se les integre de la misma forma con los años, ¿cachai? El decir, oye, pero aquí puedo usar el verbo être. No, no es tan loco, ¿cierto? Tiene sentido. En español tiene mucho sentido, en muchos casos. Pero estas son las reglas. Mouvement, changement d'état, verbe pronominaux. Todo el resto va a ser avoir. Esa es la única regla. Hasta el momento. Después van a conocer otras reglas a futuro. ¿Les queda claro con estos ejemplos? ¿O no? Seamos más sencillitos. Mira, mira qué fácil este ejemplo. Esto es passé composé, ¿o no? He comido. Sí. Ya. Si es passé composé, ¿cuál es el verbo auxiliar? ¿Cuál es el auxiliar ahí? El infinitivo, por favor. Comí. Y después me da el conjugado entre paréntesis. ¿Cuál es el infinitivo ahí? Del auxiliar. Auxiliar. Ojo. Tenemos dos verbos, el principal y el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar, por favor? ¿Qué? Je no es un verbo. Je es una persona. Tú lo sabes. Je. Je. Sí. Je. ¿O no? Je. ¿Se acuerdan de las personas o no? Sí, sí, sí. Je, tu, il, nous, vous, il. Sí, sí. Je. Sí, ¿Cuál es el verbo auxiliar, por favor? Más rápido. No nos podemos quedar pegados en esto. Manger. ¿Ustedes saben lo que ¿eh? No, avoir. Ustedes saben que el verbo avoir es el auxiliar ahí. ¿Está conjugado en qué forma? Forma. ¿Cuál es la forma de avoir que está siendo usada ahí? ¿Lo están viendo? Es como que miren y me digan. No. ¿Cuál es la persona ahí? Primera persona singular. ¿Cuál es el verbo que corresponde, la de la conjugación de avoir para esa persona? ¿Cierto? ¿Cuál es el verbo principal? Manger. 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 Toda A o E al lado de una N o una M se dice O. Manger. Manger. ¿Por qué estoy usando avoir en ese caso? Avoir. ¿Por qué estoy usando avoir en ese caso? Lo espero. No es ni un movimiento ni un cambio de estado. Por lo tanto, por lo tanto, si no es movimiento, si no es cambio de estado y si no es verbo prenominal, ¿qué uso? Avoir. Exacto. Súper simple. No sé por qué la piensan tanto. Es como que memorícense eso que está ahí y me contestan. Eso es todo. Ok, continuemos. Siguiente verbo en pasado compuesto, por favor. Después de N. ¿Cuál sería el que viene?
Ne pas déplacer. N'est-ce pas déplacé? N'est-ce pas? L'actrice n'est-ce pas déplacée? N'est-ce pas? Déplacé. Pero Déplacé. eso es una negación dentro del verbo compuesto, ¿cierto o no? N'est-ce pas déplacé. ¿Mm? Sí. ¿Sí o no? No pasa. Mm, ya. ¿Están seguros o no? Estoy negando. L'actrice n'est pas déplacée. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa la frase que acabo de escribir? El n'est pas déplacé. Ella no se desplaza. Me estás diciendo la frase Ujú. en presente. Ella no se desplaza. Eso es presente. Llévalo a pasado, pero pasado compuesto. No se ha Ya, desplazado. ya. Entonces, ¿cuál es el verbo que tú utilizas en español como auxiliar? Lo acabo de decir. Ha No, no, no es un verbo. Es desplazado. una forma verbal de un verbo. No, no es un verbo. Es una forma. ¿De cuál? ¿Cuál es el verbo madre? A ver, A ver. ¿cuál es el auxiliar en esta frase? Otra vez, Eh, que no es un verbo, es una forma verbal, lo mismo que María José. ¿Cuál es el verbo auxiliar? El infinitivo. ¿Qué posibilidades tengo? Solamente dos. Et, Ya, es la forma verbal de et que corresponde a qué persona. Lo tienen ahí, lo están viendo. Tercera persona, singular. Il o él, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Por qué estoy usando? Y ahora ustedes me tienen que contestar esto, yo no les voy a ayudar. ¿Por qué estoy usando être como auxiliar? ¿Qué pasa con ese verbo? Es de movimiento. ¿Cierto? Perfecto. Pero ahora no tienen que pensarlo tanto porque ya se les va a quedar grabado que cuando es movimiento, cambio de estado o verbo prenominal, vas a utilizar être. Esa es la regla. Ella no se ha desplazado. Ese es el verbo, esa es la frase en español. Pero yo también puedo decir en español, ella no se es desplazada. ¿Se entiende también, cierto? Al menos a mí me hace sentido. Ella no se es desplazada. Y eso es lo que dice en francés. Ella no se es desplazada. ¿Lo wow. entienden ahora? Sí. Sí se está entendiendo. Ya. Cuesta esto, pero me siguen, al menos. Ujú. ¿Ya? Esto se va a demorar años en entenderse porque es complejo el pase composé. Eh, y digo años porque ustedes van a conocer ejemplos y casos en los que no se usa
el que debería usarse, y tú dices, ¿por qué no se está usando el que debería usarse? Porque es excepción. ¿Cuál es la excepción más común? ¿Cuál es ese verbo? ¿Qué significa? Ocurrir. Correr. Ya. ¿Cuál es el verbo que tú utilizarías para conjugar correr en francés el pasado compuesto? Según la norma. Être. Ya. Sí, yo diría lo mismo si estuviera aprendiendo francés. Pero no, es avoir. Porque tú dices, j'ai couru. Ya, he tenido el primer problema. J'ai couru. Ahora, ¿por qué? No sé. Se pusieron de acuerdo para que se usara avoir en vez de eso. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante en el passé composé? Es que ustedes aprendan las formas participias de los verbos. Eso tienen que saberlo. No hoy, ni en lo que queda de clase, que nos quedan minutos. Pero tienen que saberlo, como en español. A ver, cuando yo digo, por ejemplo, imprimir, el verbo imprimir, ¿cómo es el pasado participio de imprimir? Cuando tú dices, oh, he impreso, he imprimido, ¿qué dices tú? Impreso, ¿o no? ¿O ustedes dicen imprimido? Imprimido. Ya por lo menos. ¿En serio? ¿Está ya? Impreso, impreso. Ya, sí. No, pero es que mucha gente igual se cae en eso, lo he escuchado mucho. Pero esas son formas que tú tienes que aprender detrás de memoria, ¿cierto o no? Ah, porque tú dices, no se dice imprimido. No, no se dice imprimido, se dice impreso. ¿Y cómo aprendiste eso? De memoria, ¿o no? Sí. Sí. Ya, esto es lo mismo en francés. Tienes que aprenderte de memoria estas formas. Ne, déplacé, couru. Vas a tener formas regulares e irregulares. ¿Cuál es regular aquí? Déplacé es regular. Desplazada. Esto es irregular, ne. Esto también es irregular, couru. Couru. Corrido. Entonces, como tarea, formas del pasado participio de verbes principaux. O sea, es tarea para ustedes. O sea, yo no les voy a decir corregir tareas, pero esto es lo que ustedes deberían saber. Oh, tengo que hacer esto ahora, porque ya sé usar pase composé un poco, pero no me sé las formas participias, que tiene mucho sentido porque ustedes no son nativos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estudiármelas, ¿cierto? ¿O no? Tal vez no. Tal vez estudiar no es una opción para ustedes. Pero les puede ayudar si estudian. ¿Cachai? O sea, igual te las vas a aprender con los años, pero te ayuda si lo sabes antes. O si ya tienes alguna idea, ¿o no? Se los dejo como inquietud nomás. Ustedes verán si lo hacen. ¿Mm? Pero es conveniente. Ahora, en esta etapa es conveniente, porque la necesito, ¿cierto? Para formar estas frases. Ne, devenu. Bueno, esto es regular. ¿Se puede entender por qué es regular? Devenu. Esto es irregular. Tiene que ver con la naturaleza del verbo. Hay verbos regulares e irregulares. ¿Cuál es el verbo irregular que ustedes más conocen en francés? O los dos. De nuevo, ¿cuáles son los dos verbos irregulares más conocidos para ustedes? ¿Son irregulares o Être no? y avoir. Ya. Sí, pero porque te lo escribí yo. ¿Cuál es la forma participia pasado de ser o estar? A ver, digamos que ser. En español te estoy preguntando.
ser, cuando tú lo llevas a participio pasado, ¿cómo te queda ser? être, ¿Cacha el enfoque que le estoy dando? O sea, te estoy explicando desde el español, ni siquiera estoy explicándolo en francés. ¿No saben? ¿Cuál es la forma participio pasada de ser? ¿No? sí, habido, ¿Cuál es la forma participio pasada de haber? ¿Saben o no? Que son hispanohablantes. habido, Deberían saberlo. ido, habido, Pues, ¿o no? ¿O estoy equivocado? sí, eso, Ya. ¿Qué pasa en francés? Yo esperaría que aquí no supieran, pero en español deberían saber. ¿Cachai? ¿Cuál es la forma participia pasada de être? ¿Han visto eso? La de avoir no la había visto. Ya. De verdad no lo he estudiado. Como que se olvidaron del francés en este tiempo. Estas son las formas que tienen que estudiarse. Para todos los verbos. Te estoy dando dos ejemplos súper simples. Porque tú no vas a decir imprimido, ¿cierto? Vas a decir impreso. Pero eso te lo tienes que aprender. De la misma forma que te aprendiste los verbos en español. No te queda otra. Sí, o sea, te queda otra sonar como mal. La gente se va a reír de ti, eh, pero puedes optar por estudiar, ¿cierto? Es más conveniente. Este es el paralelo que estoy haciendo, ¿se entiende, cierto? Entonces, ¿cuál es la tarea que yo les dejé? Forme participe passé des verbes principaux. Formas participia pasada de los verbos principales. ¿Cuáles son los verbos principales? Los que se les ocurran a ustedes. Pero deberían ser capaces de extrapolar la forma en participio pasado de esos verbos. attends, O si no, ¿cómo lo hacen? que, Es súper simple. Vamos a de usar Google, ¿cachai? Y Google te va a dar. Google te va a dar muchas opciones. Mira, ahí tienes una lista, por ejemplo. ¿Se puede leer o no? Aller, né, été, senti, assis, cueilli, fui, eu, tenu, pu, lu, connu, reçu, rendu, rendu, vêtu, vêtu, dû, voulu. Ya, ¿se entiende la idea, cierto? fou, Sí. Ya. Y eso lamentablemente hay que aprendérselo de memoria. ¿Ya? A menos que sean súper genios y los puedan adivinar como mientras lo usan, pero dudo que sea así. Dudo que sea así. Normalmente hay que estudiarlo. Pero ¿entienden lo que hay que estudiar o no? que, ¿O no entienden lo que estoy hablando? Es la forma participia pasada de cualquier verbo. Por eso te estoy explicando en español primero. Tú sabes que si tomas el verbo ser, la forma participia pasada de ser es sido. Ah, ellos han sido. Nosotros hemos sido. ¿Se entiende, cierto? Sido como participio pasado. Si tomas el verbo haber, ¿cuál sería el participio pasado de haber? Ha habido, ¿cierto?
Sido, habido, comido, hecho, impreso. Eso es lo que les estoy diciendo que tienen que aprenderse. Porque eso es la forma participia pasada del passé composé. ¿Cómo se estructura el passé composé? ¿Se acuerdan o no? Yo les había explicado esto. Ya, probablemente no se acuerdan. ¿Cómo se estructura el passé composé? ¿Entiendes? Secretario auxiliar, pero ¿Sabes lo que es el sujeto? je, tu, il, tu, si, ¿Saben lo que es el sujeto? je, tu, La persona. Je, tu, il. oui. ¿Cuál es el sujeto ahí, en esa frase? Je, Ya. ¿Cuál es el verbo auxiliar en esa frase? Eh, ¿Cómo que hay? Oh my God. Ya. Eh, ¿Cuál es el verbo principal? mange, No, manger. ¿Se entiende ahora cómo es el passé composé? ¿Sí o no? Sí, Ya. Ok, ahora es la hora de leer para ustedes. Ah, pero no se puede leer porque está cortado el texto. Pero ustedes van a tomar el mismo texto que yo leí y lo van a leer de nuevo. fort, Justamente hay tres párrafos, uno, dos y tres. Uno cada uno, los escucha. informant, formatant, informatant de, le couplet, couple, couple, le, glamour, du cinéma, cinéma, empiezo. Ya. Ils forment un des couples les plus glamour du cinéma français. Ils s'y sont rencontrés en 2003 sur les tournages de jeux d'enfants réalisés par Jean Samuel et leur histoire est devenue officielle en 2007. Leur histoire. Histoire. Ok, más o menos nomás, pero lo acepto porque ya no han hecho nada en este tiempo, así que está bien. Siguiente. yeah. Le petit Marcel est né le 20 mai dernier, 3 jours avant la fin, La femme. la fin du festival du Canet et c'est pour cette Festival de Cannes, quoi. C'est très connu, très célèbre.
Festival de Cannes. Festival de Cannes. Et c'est pour cette raison que l'actrice ne s'est pas déplacée pour faire la promotion de son dernier film. Ok, María José. Ya. Faut-il rappeler que Marion Cotillard a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice en 2008 pour son rôle d'Edith Piaf dans le film La Môme. Le choix du prénom Marcel, Les choix. le Choix. choix du prénom Marcel pour le bébé est un hommage à Marcel Sedan Hommage. Et un hommage. C'est un hommage à Maxime Et Sedan, grand amour, est un hommage à Marcel Sedan, grand amour, le grand amour de Piaf. grand ya, amour. perfecto. Voy a aceptar sus pifias en estas lecturas porque no han leído nada probablemente. Y se nota que cayeron en el nivel, en todo. Ya, explíquenme, ¿qué significa lo que acaban de leer? Y con esto cerramos. O traten de leérmelo en español. O explíquenme. No necesito que me lo lean, que me expliquen. Ya, el primer párrafo habla de esto, el segundo de esto y el tercero de esto. Dice que ellos forman una pareja muy glamurosa del cinema francés. Que se reencontraron en 2003. Se conocieron o se encontraron, no se reencontraron. Cuando tú conoces a alguien por primera vez, tú dices se rencontré. Eso es rencontré. Cuando tú conoces a alguien, no cuando reconoces a alguien o reves a alguien, no, eso no es. Cuando tú ves a alguien por primera vez, eso es rencontré, ¿ya? Sobre Tournage no lo había escuchado. Tournage es grabación. Film, cuando tú grabas una película o algo que tenga que ver con audiovisual, la palabra para definir eso es tournage, le tournage. Es como el rodaje, eso. ¿Sabes lo que es el rodaje, no? Sí, Ya, eso es. es sobre el rodaje de Juego de Niños. Realizada por Jean Samuel. Y su historia se volvió oficial en 2007. Ok, continúa, continúa. No queda mucho. ¿No? ¿No van a continuar? Ah, ya. Me dice que el pequeño Marcel nació el 20 de mayo, em, 3 días antes del Festival de Cannes, Ujú. y por esa razón la actriz eh, no se desplaza por la ¿No se promoción, desplazó o no se ha desplazado? no se ha no se ha desplazado para promocionar su última película. Ya, ¿qué más? Continúa. No es necesario que cambien de persona, o sea, seamos más fluidos. Y no es necesario que yo les dé el permiso para que lo hagan. Háganlo. Ya, hay que recordar Sí. que Marion Cotillard obtuvo el Oscar, Ha obtenido, ha, ha obtenido ha obtenido el Oscar
la mejor actriz en 2008 Ujú. por su rol de Edith Piaf en la película L'Amo. La elección de nombre, Marcel, para el bebé es un homenaje a Marcel Cerdan, el gran amor de Piaf. Perfecto. Ya, no era tan difícil. El pasé con posee va a ser difícil toda la vida para ustedes, o al menos en los primeros años. Así que es así, ¿ya? Estamos introduciendo recién. No, tampoco tanto, pero pueden ver que es un poquito difícil, así que denle una vuelta a lo que hablamos y nos vemos mañana, ¿les parece? Mhm. Ok. Ok, donc bonne soirée à tous et à demain. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Opa. Ay, concha tu madre. Uy, me cae mal.